Hola, buenos días. Primero, gracias por venir. Yo quiero compartir una suerte que tengo y lo voy a hacer en torno a una anécdota que tiene que ver con Isaac. La suerte es que es difícil estar convencido en la vida que estás presentando a una buena persona, gran profesional, que lo hace todo por los demás. Estas son tres características escasas. Yo Isaac no lo conocía, pero os voy a contar una anécdota y voy a acabar dándoos un toque sobre su personalidad, porque quién es y lo que ha hecho por todos nosotros, porque al final hoy hay gente que trabaja por los demás, como son los grandes funcionarios, lo podéis leer. Llevo 30 años casado, esta mañana me he levantado, llevo 30 años que mi mujer me pregunta ¿y qué haces hoy? 30 años que le contesto, 30 años que jamás me ha preguntado nada sobre lo que hago hoy, con lo cual o no me escucha o no le importa. Pero cuando he mencionado ICEX, y esto es auténtico, se ha dado la vuelta, se ha metido en el cuarto y me ha dicho ICEX, los que exportan, le he dicho no, los que exportan no, los que os ayudan a exportar. Y me dice, esos los quiero conocer. Ella tiene una pequeña empresa, es madre de familia, y yo creo que un ejemplo de la cantidad de gente a la que esta compañía, y con la representación de Isaac, ellos ayudan. Yo creo que aquí venimos a aprender, pero muchas veces aprender de otra persona que, oye, yo le he empezado un poco a conocer más y te das cuenta que su gran satisfacción es hacer las cosas bien por los demás. Para mí es un lujo. El servicio público, que está tan denostado, tiene dos palabras preciosas. Es servicio y es público. Y además es gratis. Y cuando es bueno, es mucho mejor que cualquier presidente de empresa, que cualquier director financiero de empresa, que cualquier gestor de fondos. Isaac además tiene 4 hijos, ha viajado por todo el mundo, es docente, que es otra cosa preciosa, oye, dar tu vida por la educación, escribe, una cosa que todos deberíamos de hacer, porque es un ejercicio de compartir. Aparte de todo esto, tiene una cosa que yo desde que era muy pequeñito siempre me impresionó, que son las cruces de honor, la cruz oficial de Isabel la Católica. Yo no sé si vosotros sabéis que estas cruces, oye, pues, y esta condecoración, que tiene muchos rangos, es un honor, porque lo damos todos. Se lo hemos dado todos, Isaac. No te lo ha dado el rey y el ministro, te lo hemos dado todos los españoles. Total, que yo lo que creí que era una presentación bastante más sencilla, para mí se ha convertido en una presentación de una persona a la que respeto profundamente por las cosas que me ha contado. Y aparte, Carmen, cuando he venido, le he dicho, yo quiero conocer un poquito más a Isaac, me ha dicho, bueno, Isaac es muy sabio. Entonces os dejo con una persona que es muy sabia. Lo que ha hecho y lo que hace lo tenéis. Aquí venimos a aprender y yo creo que es una oportunidad extraordinaria. Con lo cual, a todos vosotros, gracias por venir. A Qualogy y a Telefónica, gracias por financiar esto. Y Isaac, te paso la palabra. Bueno, buenos días. Ante todo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a CEDE por la invitación. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Yo creo que pocas veces se puede uno subir con más responsabilidad encima de los hombros a tomar la palabra, lo que es una prueba de que tengo buenos amigos. Y eso, la verdad, es que también es una enorme satisfacción, ¿no? Muchos de ellos están aquí, algunos pues no nos conocemos todavía y algunos sí desde hace años. Lo que yo quiero compartir esta mañana es una manera de entender las cosas que he tenido el privilegio, como decía Fernando, de poder plasmar en el trabajo de una organización que tiene una misión, que es la del fomento de la internacionalización de las empresas españolas y de la economía española, y además habiéndome cabido el honor de ser responsable de lo que en cualquier corporación sería la Dirección General de Operaciones, de esta internacionalización en un contexto en el que la internacionalización pues, ha sido particularmente importante para nuestro país. Deliberadamente he elegido el término inteligencia pues porque, como algunos de los que hay en la sala que me conocen pues saben, es un término
en el que llevo trabajando bastantes años, en el que me ha aportado muchas satisfacciones y algún que otro disgusto, porque como veremos es un término que está envuelto en un halo de complicación. La internacionalización, que es algo a lo que he tenido la suerte de dedicarme durante los últimos 20 años, y luego la innovación, que yo creo que es una necesidad de cualquier organización que pretenda mantenerse al día con lo que es el cambio. Quiero agradecerles además a todos, sabiendo que eso no lo sabía, la durísima competencia que hay en las proximidades, que a pesar de eso hayan elegido venir aquí. No sé si me habría atrevido yo, agradezco también a CEDE que no me lo dijeran antes, pues no sé si me habría atrevido yo con semejante competencia a jugar. Pero bueno, ya que está la bola en el campo, no queda otra que jugarla. Lo primero que quiero compartir con ustedes es la idea de que todo cambia, todo sigue igual. El principal reto de la economía española hoy entendemos que es la internacionalización. Es una cosa que todos vivimos con particular intensidad. Ahí les he traído el editorial de la revista del ICEX de febrero de 1984, hace algunos años ya, en la que decíamos que la principal necesidad de las empresas españolas era la internacionalización. Hay cosas que no cambian, hay cosas en las que se puede avanzar. Yo, que como verán, esta es una presentación que he pretendido que sea bastante conceptual, sin embargo sí que me gusta referirme permanentemente a lo que es la realidad. No voy a hacerles una presentación corporativa de ICEX, pero sí trasladarles 4 ideas básicas, que son los 4 objetivos estratégicos en los que hemos trabajado, porque entendemos que son, en estos 4 años, en la transformación de nuestro país. Ensanchamiento de base exportadora, sacar más empresas fuera, diversificación geográfica, movernos desde la Unión Europea, o concretamente desde Europa, donde hacíamos hace 10 años 3/4 partes de nuestras exportaciones, hacia otras partes del mundo. En los últimos 10 años, esto se empezó antes, hemos reducido un 10% el peso relativo de nuestras exportaciones a Europa, incrementar el componente tecnológico de nuestras exportaciones y puesta en valor de los intangibles. Esto último, que es lo más abstracto, se explica con un ejemplo muy sencillo. España, primer exportador mundial de aceite de oliva, Italia, segundo exportador mundial de aceite de oliva, Italia, primer importador mundial de aceite de oliva. Eso lo que quiere decir que hay quien es más hábil que nosotros controlando los segmentos más lucrativos de la cadena de valor. Cuando decimos puesta en valor de los intangibles, lo que perseguimos es ayudar a nuestras empresas a alejarse de un planteamiento de commodity y a diferenciarse, porque básicamente en esa diferenciación es donde está la capacidad de generar margen, que no es otra cosa que la brecha que uno es capaz de abrir entre el coste y el precio que es mayor básicamente porque nuestros consumidores nos perciben como algo diferente. ¿Cuál es el entorno en el que nos desenvolvemos, ¿no? Lo primero es repasarlo muy brevemente. Ahí ven un gráfico muy sencillo, lo que pesaban las economías emergentes a la hora de explicar el crecimiento mundial. Esto no es a la hora de explicar el Producto Interior Bruto mundial, sino el ritmo de crecimiento. Primera derivada. Pues en la década de los 80, una tercera parte se explicaba por lo que pasaba en mercados emergentes, 2/3 partes por lo que pasaba en mercados avanzados. Ahí tienen el peso relativo de Estados Unidos, el peso relativo de China. Ven la proliferación de lo que son economías de la OCDE. Y rápidamente, en la década de los 90, nos movemos hacia un peso mayor de las economías emergentes, casi ya estamos igual. Miren cómo crece China, se ha multiplicado por 2 el peso relativo a la hora de explicar el crecimiento mundial. Estados Unidos ha pasado de 1/3 a 1/4 parte. Cómo se van empequeñeciendo hasta desaparecer algunas de las economías de la OCDE, vuelvo a decir, siempre para explicar los ritmos de crecimiento mundial, no el peso relativo. La primera década del siglo de este siglo, donde prácticamente China y Estados Unidos llegan a explicar lo mismo y entre los dos explican el 50% del crecimiento mundial, donde ya los emergentes han superado a las economías avanzadas. La relación que había en los 80 de 1/3 a 2/3 se ha invertido y prácticamente ya casi estamos ahí,
donde ya estamos 3/4 partes del crecimiento mundial, se van a explicar por lo que pasa en los emergentes, de ahí la preocupación por lo que pase, por ejemplo, en China estos años. Y fíjense el peso relativo que tiene ya China a la hora de explicar el ritmo de crecimiento mundial, vuelvo a insistir. Eso necesariamente se traduce en términos de oportunidades, que siempre quiero resaltar la necesidad de considerar tanto las oportunidades como los retos. En términos de oportunidades, ahí tienen la explicación de nuestro segundo objetivo estratégico de diversificación de mercados, salir de los mercados de la OCDE más maduros, acercarnos hacia mercados que tienen más alto potencial de crecimiento y, finalmente, pues entender que tenemos que ayudar a nuestras empresas, a esas empresas a las que se refería Fernando inicialmente, que son realmente las protagonistas de la internacionalización, a moverse en un entorno que cada vez es más diferente a aquel en el que se están desenvolviendo. Están cayendo las barreras de pagos, logísticas, pero eso lo que hace es someter a nuestras empresas a mayor competencia y si las empresas no hacen algo diferente, no estarán en disposición de aprovechar esas mayores oportunidades. Esto supone ver las cosas de otra manera, y es el enfoque que les decía de la inteligencia. Eso que tienen ahí es el mapa mundi que hemos visto todos. Pues un pequeño detalle, este es el mapa mundi que hay en el ICEX coreano. Es otra perspectiva. Y en ese mapa mundi, miren dónde estamos nosotros, que estamos acostumbrados a vernos, en el contrario, que estamos en el centro. Y este es el mapa mundi que es acorde con un desarrollo económico hacia donde va el mundo, donde el eje fundamental de crecimiento claramente es el Pacífico. Entonces, ya no es una cuestión de que queramos internacionalizarnos o no, es una cuestión de que necesariamente hemos de ir hacia esos otros mercados y a buscar esas oportunidades. Luego, entender que allí donde nos desenvolvemos, pues tenemos que empezar a hablar el lenguaje local, ¿no? Esto es bueno, pues las dificultades a las que se puede enfrentar un extranjero que llega a nuestro país y pida un café en Málaga, sin más, ¿no? Afortunadamente se lo han puesto ahí ya para echarle una mano. Pero claro, un café para nosotros son muchas cosas, pero si vamos a Vietnam, que decía Fernando, pues eso es una foto de una tienda muy pedestre, como pueden ver ahí, pero de arroz, como para entrar por la tienda y pedir arroz. Entonces, esto es lo que es la internacionalización. Entender los matices en cada momento, básicamente entendiendo quién es nuestro interlocutor y ir más allá de lo que es simplemente la búsqueda de nuevos mercados donde pensamos que las cosas se van a ver exactamente igual que nosotros. Esto, bueno, pues es una representación clásica de las divisiones de las partes del cerdo. Bueno, pues en China, por ejemplo, dentro de lo que son nuestras exportaciones de porcino, esto es lo que triunfa. Lo que nosotros tradicionalmente tirábamos o no le asignábamos valor. Entonces, es entender que esa internacionalización, además de someternos a nuevas competencias, lo que hace es abrirnos nuevas oportunidades, sobre todo porque como estamos tratando con gente diferente, estamos tratando también con sistemas, con gustos que son diferentes. Les voy a contar otro ejemplo, por ejemplo, en materia de muy sencillo del cerdo. Nosotros para exportar porcino a China necesitamos que los mataderos estén certificados por las autoridades chinas. A principios de este año, la cifra ha podido variar, teníamos 17 mataderos. Podíamos exportar a Vietnam sin certificación de las autoridades vietnamitas. Eso se traduce en que el corazón de cerdo, tradicionalmente algo a lo que aquí no se le daba mucho valor, en China, donde hay que exportarlo con una certificación de las autoridades, es 1,5 € aproximadamente. En Vietnam, donde se puede exportar sin certificación de las autoridades locales, certificación que tiene un proceso, que lleva un tiempo, que requiere una inversión y una espera, el corazón de cerdo son aproximadamente 45 céntimos de euro. Es decir, hay ahí también una prima regulatoria. Entonces, estas son realidades que hay que tener en cuenta a la hora de empezar a aprovechar las oportunidades de la internacionalización. Y son oportunidades que nacen
del conocimiento de la realidad en la que nos vamos a desenvolver, ¿no? Reivindicando pues, ese viejo aforismo de que el conocimiento es poder también, ¿no? Lo que ocurre que, y aquí entro ya un poco en lo que es la inteligencia, el conocimiento al final es información sometida a unos procesos, procesada, por lo tanto, incorporada por los individuos, y los individuos necesariamente juegan factores de comprensión. Tenemos que tener en cuenta con quién estamos operando. Y ahí, me he saltado una, ahí es el contraste, ¿no? Por ejemplo, lo que es la visibilidad, la notoriedad. Todos estamos acostumbrados a ver extintores de gas, vemos bastantes menos desfibriladores en lugares de paso. Bueno, pues eso son las cifras de fallecidos por incendio en 2013 en nuestro país. Compárenlas con las que intuitivamente tenemos todos de fallecidos por infarto. Entonces, lo primero es lo que se ve y lo que no se ve. Y lo segundo, esta es una de mis diapositivas favoritas y una de las ideas que me gustaría que se llevaran, a pesar de que estemos hablando de la internacionalización, y es la de la introspección, ¿no? Ahí tienen las víctimas en España, personas fallecidas por cáncer, por enfermedades de corazón. Esto es lo último así tétrico que voy a sacar, pero es porque me gustaría que se marcharan con este mensaje, ¿no? Muertos por accidentes de tráfico y homicidios, y compartir con ustedes que la rotundidad de la percepción que tenemos de esas fatalidades es inversamente proporcional al número. Y aquí es la primera idea en materia de inteligencia y de inteligencia competitiva que querría compartir con ustedes, y es: a las empresas les pasa igual que a las personas. La mayoría se muere por lo que les pasa por dentro, no por lo que les viene por fuera. Otra cosa es que es mucho más notorio lo que viene desde fuera que el deterioro. Porque la diferencia es que por dentro uno se suele morir poco a poco y por fuera se muere uno generalmente de repente. Y eso es, en materia de inteligencia, por ejemplo, porque a diferencia de otros compañeros que estudian estas cosas, algunos le damos un menor peso relativo a lo que es la inteligencia competitiva, porque ya de entrada nos parece que es limitativa respecto al problema fundamental, que es asegurarnos que la empresa es capaz de utilizar todos los recursos informativos que tiene dentro. Como dice uno de nuestros compañeros, en una frase que ya es mítica, acuña un par de ellas, la que voy a compartir con ustedes esta mañana es: si el ICEX supiera todo lo que el ICEX sabe. Estoy seguro que en sus organizaciones esto no ocurre, pero yo tengo que confesarles que la nuestra sí. Entonces, ¿cuál es el problema de la inteligencia competitiva? La inteligencia competitiva, si uno se obsesiona por ella, pues puede pasar por alto que al reino del gigante del hardware le puso coto el gigante del software, que en puridad no era un competidor, que al gigante del software le puso coto un buscador, y que al buscador hoy lo que más le preocupa es una red social. Si a priori hubiésemos preguntado si eran competidores o no lo eran, pues seguramente nos habrían dicho. Y eso ocurre muchas veces también en términos positivos. Les diré, por ejemplo, que en algunos países latinoamericanos la principal medida que se está poniendo en las ciudades a fin de aumentar la seguridad no es un incremento del despliegue de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ni municipales, sino un incremento de la iluminación municipal. A veces los problemas vienen de donde uno no los espera y las soluciones también están fuera del ámbito en el que pensamos que tenemos que apoyar. Entonces, básicamente la idea de la inteligencia es la reivindicación de un hecho fundamental. Es: si el cerebro humano consume 3 veces más energía que el del chimpancé, vamos a procurar que ese gasto energético merezca la pena. Y esto supone no limitarnos a pensar con la mitad de la cabeza, cosa que hacemos alguno con frecuencia, y sobre todo partiendo de una idea fundamental. Cuando decía Fernando lo de los cursos, yo cuando doy cursos en la universidad sobre inteligencia, si como sea una sesión un poco larga, suelo volver a casa con una palabra prácticamente grabada en la campanilla, que es propósito. Siempre, de todas las diapositivas, da igual el tema, esta es la que pongo prácticamente siempre: Alicia en el País de las Maravillas, no porque sea el 150 aniversario de la publicación,
ni nada, sino porque algunos de ustedes recordarán, es el momento en el que Alicia se encuentra con el gato y le pregunta qué camino ha de seguir. Y el gato le responde que eso depende de dónde vaya. Y ella dice que a cualquier parte. El gato le dice, en ese caso cualquier camino te llevará allí. Entonces, la primera idea, aún para los más fervientes creyentes en la inteligencia, es que una mala inteligencia con una buena estrategia produce resultados mediocres. Una buena inteligencia con una mala estrategia es una garantía absoluta de fracaso. En otros términos, y en lo que es nuestro trabajo de ICEX, nosotros tradicionalmente nos hemos visto como proveedores de respuestas, sin entender que lo fundamental es apoyar a la empresa en la formulación de la pregunta pertinente. No hay respuestas correctas a preguntas mal formuladas. Una pregunta bien formulada puede tener una respuesta mejor o peor, correcta o incorrecta, pero es imposible lo contrario. Entonces, lo primero es tener claro cuál es el propósito de la organización y, a ser posible, alinear a todo el mundo en la organización con ese propósito. Y, por lo tanto, el salto que damos de los datos a la inteligencia, al final ahí tendrían esto, pues es lo que nos permite tener cosas como esta. Porque inteligencia, digo, una cosa que está muchas veces envuelta en un halo de misterio, no es otra cosa que conocimiento vinculado a la toma de decisiones. Volvemos a Alicia. Lo que hay que tener claro es cuáles son las decisiones a las que hay que tomar, cuáles son las decisiones a las que tiene que prestar apoyo esa inteligencia. Y al final entendiendo que nos vamos a desenvolver también en un universo donde tengamos mayor o menor entropía, que va a depender también, con más o mayor información, lo que podamos hacer. El grado de información que necesitamos para construir esto es 1, el grado de información que necesitamos para construir esto otro es diferente. Primero, propósito. Segundo, entender el grado de complejidad en el que nos vamos a desenvolver. Como en un entorno diferente al nuestro, en un entorno cambiante, como hemos visto, que es el de la internacionalización, la inteligencia, ese conocimiento vinculado a la toma de decisiones a partir de la comprensión de cuál es la pregunta que tenemos que formular, es absolutamente fundamental. Y esto supone dar el salto, una transición en 3 modos de pensamiento, ¿no? El primero es lo que sería el pensamiento gestor. Estos son mis medios, estos son mis fines, ¿cómo los puedo utilizar? Esto funciona muy bien cuando tengo un entorno fijo, la cadena de montaje. Es el pensamiento que está dirigido a funcionar en entornos que conozco. El segundo pensamiento es el pensamiento estratégico. Estos son mis medios, estos son mis fines y tengo que allegar otros medios para conseguir esos fines. Cuando cuento esto siempre utilizo la misma anécdota y es el de un estudiante que tuve en Vietnam estaba en el último semestre de estudios comerciales, entonces me lo encuentro por allí y le digo, ¿qué vas a hacer ahora cuando termines? Dice, no, me voy a trabajar a Procter & Gamble. Digo, ¿ah, sí? Dice, sí, ahora con todos los negocios que están habiendo en Vietnam, estamos hablando del año 2005-2006, es una gran oportunidad de aprender. Digo, pues está muy bien. ¿Y luego qué vas a hacer? Dice, bueno, pues estaré allí 2 o 3 años, aprenderé y luego montaré mi consultora con unos amigos. ¿Y una consultora de qué? Dice, bueno, pues una consultora de procesos. Y ayudaré a otras empresas vietnamitas a ponerse al día. Entonces yo, la verdad es que le vi que lo tenía bastante más claro de lo que lo tenía yo cuando estaba en su situación. Le digo, oye, pues nada, mucho ánimo y mucha suerte. Y según me estoy dando la vuelta me dice, oye, una cosa, tú no conocerás a nadie en Procter & Gamble, ¿no? Es decir, es el contraste entre un pensamiento de estos son mis medios, ¿qué es lo que yo puedo hacer con esto?, a un pensamiento de estos son mis objetivos, estos son los medios que tengo y los que no tengo ya los encontraré, ¿no? Que va de acuerdo con lo que es una definición de estrategia ya desde los tiempos de von Moltke, que es un plan que va evolucionando a la luz de las circunstancias. Y luego queda el pensamiento emprendedor, que esto me recuerda a la primera conversación con Carmen, hablando, y me hace particularmente ilusión hablarlo aquí, de la proliferación que hay hoy del término emprendedor en detrimento de otros términos, como pueden ser el director o el ejecutivo, ¿no? El emprendimiento
Ya lo definió hace mucho tiempo un señor que sí que sabía mucho de esto y no estaba subido a ninguna moda, que era Peter Drucker. Y decía que emprendimiento es tomar recursos de áreas de bajo rendimiento y ponerlos en áreas de alto rendimiento. Y eso se puede hacer, ahí él lo hablaba, se puede hacer en el sector público, en el sector privado, en una gran corporación, en una startup, en muchas cosas. Pero que sobre todo supone esa voluntad de tomar decisiones y de asumir y no estar puramente ejecutando. Ahora, bien, eso es perfectamente compatible con tomar conciencia, por ejemplo, del papel que tienen los directivos y ejecutivos en un país como el nuestro, donde probablemente el mayor déficit que tenemos en términos de competitividad es el bajo tamaño relativo de nuestras empresas. O sea, si mañana se nos apareciera Ladino, esto es una nota a pie de página, y nos pidiera un deseo, nos concediera un deseo para transformar la competitividad de nuestro país, probablemente el que tendría el mayor impacto sería aumentar el tamaño medio de nuestras empresas, porque ya sabemos, no se dice mucho, pero quizá merece la pena repetirse, que si tuviésemos la misma distribución de tamaños que tiene hoy Alemania, con las mismas productividades que tenemos hoy por tamaños nosotros, no las alemanas, las nuestras, seríamos hoy entre un 10 y un 12% más productivos de lo que es Alemania hoy. Entonces, el problema creo que es muy importante que consideremos en España, que hagamos bien el diagnóstico y que entendamos también la importancia que tiene la internacionalización en eso. No es la falta de voluntad de iniciar negocios, es la falta de perspectivas de escalabilidad de los negocios que se inician. Y en ese sentido creo que es muy importante no confundir el instrumento con la finalidad y tener claro que las empresas medianas, grandes y grandes en nuestro país son extraordinariamente importantes en todos los órdenes. Creo que ya todos hemos asumido la retórica de la pequeña y mediana empresa. Yo soy hijo de un pequeño empresario, pero una cosa son las afinidades, otra cosa son las facilidades de presentación de determinados discursos y otra cosa son las necesidades de nuestro país en términos de competitividad y de crecimiento. Y la internacionalización, dicho sea de paso, siempre cuesta más dinero y más tiempo del que uno inicialmente había previsto. Y una de las fundamentales recomendaciones que hacemos a todo el mundo cuando se embarca en una aventura internacionalizadora, y luego volveré a eso y está entroncado con lo que es la inteligencia, es asegúrese usted de que puede sobrellevar la no desdeñable probabilidad de que esto no salga bien. Porque si usted lo que sale es a jugarse la última carta fuera, va usted a optar por jugar en un entorno que le es particularmente hostil y desfavorable. Entonces, conviene que se vuelva usted a replantear si no puede emprender eso en un ámbito más pequeño o no lo puede hacer a un tamaño más pequeño. Pero, como decía, el pensamiento emprendedor. Me encontré también en Perú, a la salida en ese centro de inteligencia que es el Rincón del Fumador, a un par de hermanos en medio de una actividad que estábamos haciendo y les pregunté qué estaban haciendo allí. Y decían, no, nosotros hemos venido aquí, somos una empresa que hace moldes de caucho para maquinaria de minería. Digo, ¿y lleváis mucho? ¿Cuánto facturáis más o menos? En aquella época, esto era el 2012, dice, unos 5 millones. ¿Cuánto hacéis fuera? El 98%. ¿Cuánto lleváis exportando? 3 años. ¿Dónde exportáis? Sudáfrica, Estados Unidos, Rusia, Chile. ¿Habláis inglés? No, no hablamos inglés. Y ya uno empieza a hacer ese tipo de preguntas así para intentar desarrollar un poco la conversación. ¿Y qué? ¿Mucha minoría allí en Valladolid? No, ninguna. Oh. Y entonces esto de los moldes de caucho, no, pues fue un pedido que nos hicieron y tal, porque nosotros inicialmente lo que hacíamos era juntas para sistemas de riego. Dice, bueno, y es que en realidad lo que pasaba es que nuestro padre era transportista. Que así dice, sí, camionero, transportista. Entonces nuestro padre siempre había sido muy mañoso y era el que le arreglaba las ruedas a los compañeros. En un momento determinado se compró una trocoladora, se dio cuenta que él podía hacer cosas así y ahí es como empezó el negocio.
Entonces, eso es pensamiento emprendedor, entendiendo es una competencia central que va evolucionando buscando cuáles son las oportunidades. Primero, una migración de negocios. Segundo, una migración de espacios en la que desarrollar esos negocios. Entonces, la idea que es importante, que verán que hasta ahora no he hablado ni una palabra de eficiencia. La eficiencia es hacer más con menos sin preguntarse si estamos haciendo lo que hay que hacer. Lo relevante es la eficacia. Y esto tiene mucho que ver con la economía digital y la economía de la información y del conocimiento en el que nos vamos a desenvolver. La eficiencia es de un paradigma que considera que el capital o la energía son un recurso cuyo uso hay que minimizar. La eficacia, cuando estamos hablando de información o de inteligencia, lo que supone es considerar la información y la inteligencia como una materia prima con la que trabajar, de la que maximizar el valor. Si nosotros planteamos o enfocamos con la información o con la inteligencia un enfoque de eficiencia, de minimización de la información o de la inteligencia que necesitamos, nosotros mismos nos estaremos coartando las posibilidades de operar y de generar valor. ¿Se acuerdan que les decía que el cuarto objetivo estratégico también era la puesta en valor de los intangibles? Entonces, 1 más 1, esto es una cosa que molesta mucho a todos los ingenieros cuando la ven, dicen, déjate de historias, 1 más 1 es 2. Digo, bueno, considéralo, aunque seas ingeniero, una licencia poética. En la idea de que dos cosas pueden llegar a sumar más, ¿no? Entonces, esto de la inteligencia. ¿Qué no es la inteligencia? David Ogilvy, que como saben es gurú de las relaciones públicas, lo que no se sabe tanto es que David Ogilvy estuvo destinado en la Embajada Británica en los años inmediatamente anteriores a la incorporación de Estados Unidos al esfuerzo bélico de la Segunda Guerra Mundial, justamente con la misión de contrarrestar las fuerzas aislacionistas que habían allí. Por cierto, que el equipo que tenía la Embajada Británica en Washington, difícil de reproducir, era Isaiah Berlin, David Ogilvy, Ian Fleming, el de James Bond, y Roald Dahl, el de Charlie y la fábrica de chocolate. Pero David Ogilvy decía que el problema no decía la inteligencia, sino con el research, con los estudios, es que se suelen utilizar de la misma manera que un borracho utiliza una farola, para apoyarse, no para iluminarse. Uno decide lo que va a hacer y luego encarga un informe que explica por qué es eso lo que hay que hacer. Bueno, eso, ni que decir tiene, no es inteligencia. Problemas a los que se enfrenta la inteligencia. Limitaciones, ahora de lo que hablamos internamente. Bueno, pues las limitaciones del pensamiento deductivo. Ahí tienen a Neptuno y a Vulcano, dos figuras mitológicas. Una de ellas, además de figura mitológica, pues un cuerpo celeste. ¿Qué tienen en común? Pues que un mismo astrónomo descubrió, a base de observar el cielo y aplicar las leyes de Newton, determinadas anomalías que le llevaron a anticipar la presencia de un cuerpo allí. Y se puso a observar y descubrió un planeta, Neptuno. Ese mismo astrónomo descubrió otra anomalía en unas órbitas, se puso a observar y descubrió otro planeta, Vulcano. Y más gente llegó a ver Vulcano. El único problema es que Vulcano no existe. Entonces, primera limitación, el pensamiento deductivo a veces falla. Por eso, por eso necesitamos, como dicen, tener también en este campo gente que se mancha las botas. No vale hacer inteligencia por control remoto sin contrastar las cosas. Segunda limitación, pensamiento inductivo. Algunos de ustedes habrán oído hablar de la paradoja del pavo de Russell, ¿no? Uno compra un pequeño pavo, se lo lleva a casa, lo cría. El pavo inicialmente está un poco asustado cuando le ve a uno aparecer por allí.
cada día que él lleva la comida, pero hay un momento en el que el pavo ya se va relajando, ¿no? Y ya el pavo, hasta cuando nos ve llegar, se alegra, ¿no? Y el día que el pavo más se alegra es este. Entonces, esto, en términos de fondos de inversión, se conoce como rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Es decir, la acumulación de observaciones, si no se contextualiza, también puede llevar a error. Tercera, lo que les decía de entender bien la pregunta. Está para contrastar lo que es el cólera y lo que es el escorbuto. Como saben, uno se contrae por la adquisición de un elemento patógeno, el otro por el déficit en la ingestión de una vitamina. El escorbuto tardó mucho tiempo en poderse tratar adecuadamente porque se trataba tal y como se conoce, de la misma manera que se habían venido tratando las enfermedades infecciosas. Es lo que les decía anteriormente. Por mucho que nos lavemos, el escorbuto no se va a solucionar. Si formulamos mal la pregunta, es imposible que demos con la solución adecuada. Y luego está esta historia también, les decía, limitaciones del pensamiento deductivo, limitaciones del pensamiento inductivo, necesidades de enmarcar las cosas bien, ponerles algunos ejemplos. Este es un estudio que hicieron la Oficina Estadística de los Estados Unidos, creo que se llamaba Balt, el ingeniero que estaba al frente de ella, básicamente porque este era un avión fundamental en los bombardeos y estaban perdiendo muchísimos aparatos. Entonces alguien con una mentalidad científica también tenían que decidir qué parte se reforzaba, porque cuanto más se reforzara, más autonomía de vuelo se perdía por el mayor consumo de combustible. Entonces, bueno, muy sencillo, vámonos a las evidencias. Cojamos los aparatos, veamos dónde nos pegan y reforcemos esa parte. Hasta que alguien se dio cuenta y dice, oye, resulta curioso que nunca nos dan ni en el motor ni en la cabina. ¿Qué ocurría? Que estaban tomando las muestras de los aparatos que volvían, no de los que no volvían. Entonces, esto es también para decirles la necesidad de acercarse a la realidad y darse cuenta, una vez más, que si planteamos mal la pregunta, elegimos mal la muestra que estamos siguiendo, es imposible que encontremos. Entonces, esto nos lo vamos a encontrar en innovación permanentemente, nos lo vamos a encontrar en internacionalización permanentemente. Entonces, la fundamental es la pregunta. Y eso supone ser capaz de reunir efectivamente las piezas, pero supone también asumir el componente, como dice Gary Treverton, que fue el número 2 del Consejo Nacional de Seguridad con Bill Clinton en los años 90, entender que en materias de inteligencia hay un componente de misterio. Y no piensen en misterio como una cosa romántica, sino misterio que deriva de la relación que existe entre el sujeto, el usuario de esa inteligencia y la realidad que estamos observando. Una vez más, el aspecto fundamental de la pregunta del propósito que se persiga. Y eso es lo que hace, por ejemplo, que la sonrisa de la Gioconda para cada uno de nosotros sea diferente y que unos mismos datos que puedan ser reflejo de una misma realidad en términos objetivos sean susceptibles de un utilizamiento subjetivo diferente, ¿no? Ahí tienen, al final, la importancia, un ejemplo de la importancia de la perspectiva, ¿no? Esa sombra es absolutamente real, pero si uno se fija en la sombra seguramente se equivocará acerca de la realidad o lo interpretará de otra forma, ¿no? Entonces, cercanía en materia de internacionalización. Entonces, ¿cuál es el propósito de la inteligencia? Reunir las piezas, sí, pero logrando que esa reunión de piezas en lo que se traduzca sea en una iluminación, es decir, una capacidad de ver cosas que hasta entonces no se veían. Pero asumiendo, y esto es el reto, que una cosa puede ser una cosa y la contraria a la vez. Ahí, aquellos de ustedes que conozcan, este es el ejemplo del gato de Schrödinger, básicamente el experimento mental, que decían que si yo cojo un gato, lo meto en una caja y existe realmente una probabilidad absolutamente idéntica de que se libere o no una sustancia que mate al gato en el momento en el que yo abra la caja, el gato estaría muerto y vivo a la vez. Este es el punto máximo de abstracción en la exposición. Ahora les voy a poner el ejemplo.
hay veces que yo lo muestro. La mayor participación de la mujer, por ejemplo, en algunos países, en la primavera árabe, tiene la misma causa que el apedreamiento. Y yo a veces pongo una foto de unas chicas subidas en unos tanques en el Cairo, haciéndose fotos de Facebook. Sin la primavera árabe eso no habría sido posible. Y luego hay veces que pongo una presentación en blanco, porque no les voy a hacer publicidad, lógicamente, pero para referirme a un apedreamiento de una chica en Siria por tener una cuenta de Twitter. Esas dos realidades tienen una misma explicación y un mismo origen. Mírenlo en el impacto de la situación de la mujer en una determinada parte del mundo. Pero fíjense en internacionalización. Esto es un caso real. Periódico, no me acuerdo si es de abril, quiero recordar que es de abril, un periódico que me traje de vuelta de Corea. Arriba lo tienen. La Asamblea Nacional Coreana condena a Japón. Abajo, Seúl y Tokio inician las primeras conversaciones de seguridad desde el 2009. No en el mismo periódico, en la misma página del periódico. Vamos al marketing. Eso es el pavo de Acción de Gracias, hecho por Cascajares. Y para promocionar el pavo de Acción de Gracias hecho por Cascajares, como verán, primero se pone en inglés y en español y se pone como garante de la credibilidad de la receta a José Andrés, que es el cocinero referente de la cocina española en Estados Unidos. Es una cosa y la otra simultáneamente. Entonces, esa necesidad, o sea, existe una necesidad de desenvolverse con soltura en situaciones de ambigüedad. ¿Por qué se hace eso? Eso es lo que permite, cuando hablábamos de lo subjetivo, del misterio en inteligencia, que ese mismo producto pueda ser cosas muy diferentes para según qué consumidor. Eso es lo que permite que ese pavo, por ejemplo, si hablamos de competencia, ese pavo no está compitiendo con el pollo que cuelga de la pollería, sin más. Este pavo está compitiendo con una alternativa de cenar fuera de casa o está compitiendo con una alternativa de hacer algo con unos amigos fuera. Y por cierto, que este pavo no es lo mismo para alguien que se fue a estudiar COU a Estados Unidos sin saber inglés y que más o menos lo primero que pudo decir solventemente fue «me pasas la salsa» en el Día de Acción de Gracias, que más o menos fueron los 2 meses que le llevaron ser capaz de decir eso, que para alguien que no haya vivido esa experiencia. Entonces, eso es una demostración clara de cómo uno puede sacarle partido a determinadas ambigüedades, si las entiendes, ¿no? Entonces, y finalmente, ya recopilando, ¿qué es la inteligencia? Pues verán que hasta ahora no he hablado de secreto. La relación entre la inteligencia y el secreto no es una relación necesaria. Igual que valorar una información por el hecho de que pocas personas le conozcan es lo mismo que valorar algo por el hecho de que haya pocas unidades. Y eso ya nos explicaron en la carrera que era confuso, porque existe una diferencia entre la escasez y la rareza. Y si uno se coge el Samuelson, se acuerda que decían que los diamantes son escasos, los huevos podridos son raros. Entonces, con el secreto ocurre exactamente lo mismo. Puede ser una condición, dependiendo de la materia en la que estemos operando, del carácter que tenga, pero no es una condición necesaria en la estrategia. Verán también que la inteligencia no es necesariamente conocimiento o información destinada a los máximos decisores, como muchas veces se ha hecho trasladando el concepto de la seguridad nacional. Es conocimiento, información trasladada a aquellos que tienen que tomar decisiones. ¿Inteligencia es otra manera de llamar la optimización de recursos? Espero haberles convencido de que a estas alturas, si estamos en un entorno que es esencialmente incierto, esto de la optimización es en sí mismo una contradicción. ¿La inteligencia es mejor para lo defensivo que para lo ofensivo? Bueno, yo no sé si en el campo de la seguridad dura cada vez es más difícil hacer la distinción, pero desde luego en el campo de la empresa, dónde empieza la defensa y dónde empieza la explotación de la oportunidad
es francamente difícil de definir. Y luego la alternativa, bueno, ¿es una actividad secundaria? Bueno, me acuerdo con José Manuel, en una presentación que tuvimos, luego un amigo que es de infantería bajó y dijo, por supuesto que inteligencia es una actividad secundaria. Pero bueno, esto yo le entiendo que los de infantería lo vean así, pero en cualquier caso, en el ámbito de una empresa, en el ámbito en el que nos desenvolvemos de la economía del conocimiento y cada vez más de la economía digital, por la razón que les decía anteriormente, es muy difícil decir que la inteligencia es una actividad secundaria. Es más, es muy difícil pretender sostener una ventaja competitiva sin utilizar la información y la inteligencia como el paradigma fundamental dentro de la asignación de recursos en la organización. Entonces, ¿esto de la inteligencia de qué va? ¿De anticipar el futuro? No. Hay que entender que la inteligencia no ofrece predicciones tanto como anticipaciones entendidas como referencias a partir de las cuales empezar a pensar. Tiene mucho más que ver con la inteligencia, anticipar una situación y a partir de ella construir capacidades de reacción que formular una predicción y a partir de ese momento dejar de pensar en todo. Y sobre todo, el problema de la inteligencia es que requiere un compromiso por parte de todos los que están activos en la organización. O sea, una de las mejores maneras de matar la inteligencia es crear un departamento de inteligencia. Hablo corporativamente hablando, ¿no? Que lo que se suele situar es cerca del jefe porque es un tema estratégico y temas estratégicos entendidos como aquellos que le interesan al jefe, por la razón que sea. Y es lo que decía anteriormente, no se vincula a las necesidades de la empresa, al cumplimiento del propósito, tanto como a la atención de las necesidades informativas del jefe. ¿Problemas que pasan con la inteligencia? Bueno, las carreras en inteligencia suelen ser cortas, desafortunadas, y sufridas, ¿no? Porque es muy difícil hacer carrera diciéndole al jefe que no tiene razón. Es muy difícil hacer carrera recordándole al jefe que no tenía razón, sobre todo si la tenía y peor todavía si no la tenía. Entonces, si en realidad lo que queremos es que la inteligencia permee en toda la organización, debería considerarse una tarea de todos, con un acento quizá en algunas partes de la organización, pero sobre todo que fuera rotativo. Porque lo que mata la inteligencia seguro es cuando se crea ese departamento, que es lo que me refiero, de gente que puede terminar sabiendo mucho, pero que muy rápido termina sabiendo muy poco de aquello que le importa a la organización y acerca de lo que la organización tiene que decidir. Y sobre todo que desperdicia la fuente fundamental de inteligencia de una organización, que es la gente que está sobre el terreno. Porque esa división, si hay algo de verdad de lo que me ha convencido esta última etapa en ICEX, es que es imposible separar operaciones de inteligencia. O sea, el desperdicio en materia de efectividad es absoluta. Nosotros tenemos que funcionar siempre, lo decimos siempre, buscando 3 retornos de cualquier operación. El retorno operativo, el retorno informativo y el retorno reputacional o relacional. Es decir, por supuesto que tenemos que dejar las cosas como nos las encontremos, pero a ser posible tenemos que venir con nueva capacidad operativa y siendo capaces de hacer cosas que antes no podíamos hacer. También en inteligencia conviene saber dónde está el buzón. Esto lo pongo siempre porque recuerdo una empresa que hizo un lobby extraordinario, una labor de captación perfecta, se enteró de lo que iban a hacer los competidores, montó una oferta magnífica y la mandó al ministerio equivocado. O más cercanamente, otro país extranjero que hizo un lobby bastante considerable para que se aceptara en uno de nuestros ministerios una oferta de una de sus empresas acerca de la que existían dudas, si era vigente o no, un convenio de reciprocidad, y la oferta, digo, para que no veamos que no nos pasa solo a nosotros, la oferta se presentó 15 minutos tarde. Entonces, este tipo de cosas es lo que hablamos. El conceptual está muy bien, pero al final hay que ejecutar. Entonces, al final, esto es una cuestión de rapidez, del ciclo, y ¿dónde están las oportunidades y los riesgos? Bueno, yo el cambio más importante que quisiera trasladarles que hay entre la inteligencia desde el punto de vista de la seguridad pública, que es de donde vienen casi todos los conceptos,
y la inteligencia empresarial es el peso relativo de los conceptos de riesgo y amenaza. Cuando estamos en el ámbito de la seguridad pública, fundamentalmente lo que nos preocupa es la amenaza. Y por eso, cuando se ha hecho la transición, es más fácil trabajar en materia de inteligencia competitiva porque es más fácil ver que hay alguien que va a hacerme algo. La realidad de los negocios es que es mucho más relevante lo que son los riesgos. Si vamos a Fukushima, Japón, el maremoto de Fukushima es la mejor explicación de las dificultades que tienen las empresas eléctricas alemanas que decidieron apostar por un crecimiento financiado, presentando como garantías los ingresos que eran prácticamente seguros de sus centrales nucleares. Todo el replanteamiento que se está produciendo anteriormente es de la necesidad de desapalancamiento derivada de una decisión política que surge como respuesta en Alemania, como respuesta a Fukushima. Entonces, eso no tiene nada que ver con ninguna acción de ningún competidor. Y luego, como les decía, esto que ven ahí, este cuadro es Colombia, que es también un país que está sometido, como saben, a los efectos del Niño. Esa es la proporción en el deterioro de las infraestructuras públicas colombianas entre los daños causados por acontecimientos extraordinarios y los daños causados por el deterioro diario fruto de la climatología y de las condiciones del país. Lo rojo es lo segundo. Les vuelvo a lo que les decía anteriormente de lo que se ve. Esto ya Frédéric Bastiat, el economista francés, hace muchos años que escribió Lo que se ve y lo que no se ve. Y decía que la mejor diferencia entre un buen economista y un mal economista es que el buen economista se fijaba en lo que no se ve, ¿no? Entonces, propósito fundamental de la inteligencia, después de plantearles los problemas, la resiliencia, la capacidad de recuperación. Decía también el general Rommel que la diferencia entre una acción audaz y una acción temeraria residía en que la acción audaz podía ofrecer alto retorno si salía bien, pero no ponía en peligro la supervivencia si salía mal, mientras que una acción temeraria es básicamente, para entendernos, la ruleta rusa. Si sale bien y uno está apostando muy bien, pero si sale mal es el final. La obligación al final de la corporación es asegurar la capacidad de resiliencia, de recuperación frente a aquellas cosas que podemos anticipar y aquellas otras cosas que quizá no pudiéramos anticipar. Eso supone también, como digo, una incorporación permanente, un diálogo permanente con lo que es el entorno. Ese es el esquema del OODA Loop, de observa, oriéntate, decide y actúa, dentro de un proceso permanentemente iterativo. Lo que les decía, retorno operativo, retorno informativo, retorno reputacional. Y también del mundo militar, el After Action Review, ¿no? Creo que el recurso más desperdiciado en el mundo corporativo es el error. Cuestan carísimos y, sin embargo, se les dedica muy poco tiempo a revisar qué es lo que salió, porque suele ser mucho más importante quién se equivocó, quién tomó la decisión, que por qué nos equivocamos, qué podemos aprender de esto. Y luego decirles que al final, propósito, revisión y luego una cierta apertura a lo incierto. Tengo ahí esta diapositiva, no es que se me haya colado de una presentación, y este es un jugador israelí que jugó en el Fuenlabrada, falleció recientemente de cáncer, y lo tengo ahí por la historia de cómo llega al Fuenlabrada. Al entrenador le ponen un vídeo, eran los tiempos en los que había vídeo, supongo un cassette de estos pesados, se lo pone y dice, mira, te voy a enseñar un escolta croata extraordinario. Entonces el entrenador está viendo el escolta croata, termina de ver el partido que le han puesto y dice, escolta croata está bien, pero ¿y el rubio es el arguilucho que hay por ahí? Ese es el que me interesa. ¿A ese lo podemos fichar? Entonces, yo creo que el desafío muchas veces en materia de inteligencia es mantener el propósito, mantener esa capacidad, pero mantener también los ojos abiertos, sobre todo en materia de internacionalización y en materia de innovación, esto es muy así, para ser capaz de aprovechar otras oportunidades que nos surgen muchas veces sin que nosotros la hayamos esperado. Y tiene muchas veces que ver, suele ser el grueso de ese retorno reputacional o relacional que nos traemos de vuelta de gente con la que nos hemos encontrado que inicialmente no estábamos esperando ver.
Y luego 5 ideas muy básicas, final, que resumen. Este señor sí que era sabio, este es Sócrates. Y no sé si recuerdan también la anécdota aquella que fue al oráculo de Delfos a preguntar quién era el hombre más sabio de Grecia. Y el oráculo le dijo que era él. Y él se marchó francamente preocupado porque él sabía lo que no sabía. Y dice, joder, pues ya está mal la cosa, si soy yo. Y luego cayó en la cuenta de que precisamente la sabiduría residía en que era consciente de sus limitaciones. Como saben, la sabiduría es conocimiento más conocimiento de los límites del propio conocimiento. Entonces, 5 ideas básicas. Pues la primera, que a veces se nos olvida, asignar los recursos en función de los resultados y de nuestra capacidad de influir en ellos. Cuando cuento esto a estudiantes, siempre lo digo, es muy sencillo, pensar en la noche antes del examen. ¿A qué temas le dedicáis tiempo? ¿A aquellos a los que no habéis tocado? ¿A aquellos que ya os sabéis? ¿O a aquellos intermedios donde esa horita o esas 2 horitas realmente os pueden dar más rendimiento? Esto deberíamos tenerlo todos en cuenta, pero la palabra impacto yo creo que no siempre es la guía fundamental de la asignación de recursos, ¿no? Pensar y elaborar estrategias desde la experiencia. Por cierto, experiencia y antigüedad no es lo mismo. Como hace muchos años leí, hay gente que tiene 30 años de experiencia y hay gente que tiene 1 año de experiencia repetido 30 veces. Porque una cosa es lo que a uno le pasa y otro lo que uno hace con lo que le ha pasado. Es lo que hablábamos de la reflexión y la introspección también y la disposición a compartir el error, ¿no? Decía Kierkegaard que al final hay que tener muy presente que aunque hay que vivir hacia adelante, las cosas se entienden mirando hacia atrás. Entonces, también ahí tenemos que ser capaces de vivir en esa paradoja, ¿no? Luego, mirar las cosas en el contexto de posibilidades y probabilidades. Casi seguro no es lo mismo que seguro. Muy probable no es lo mismo que seguro. Improbable no es lo mismo. Yo cuento siempre que soy un convencido de esta idea, pues porque alguien que estaba en Moscú en el golpe de Estado de 1991, en Riad en el 11S y trabajando en la Dirección General de la Policía en el 11M, he tenido la oportunidad de ver que cosas que supuestamente no iban a pasar pueden ocurrir cuando uno menos lo espera. Y es por lo que ahí también es fundamental el concepto de resiliencia, la capacidad de recuperación, ¿no? Posibilidades y probabilidades. Probabilidades, si la pregunta fácil, si alguien nos pregunta si la bolsa va a subir o va a bajar, en supuesto de que fuésemos capaces de anticiparlo, no es lo mismo que le digamos creo que va a subir, que le digamos creo que hay un 55% de probabilidades de que suba un 1%, si la Reserva Federal hace lo que todo el mundo espera que haga, por poner un ejemplo, y en cambio creo que hay una probabilidad del 45% de que caiga un 15% si la Reserva Federal hace algo distinto a lo que la gente espera. Claro, el grado de información que hemos ofrecido, la inteligencia que hemos ofrecido a la hora de tomar la decisión es radicalmente diferente en un caso y en el otro. Con independencia de que estemos equivocados, pero desde luego hemos transmitido un análisis sustancialmente más interesante. Luego, capacidad sostenida, lo que decía la resiliencia. La sostenibilidad no es otra cosa que la capacidad de aprovechar el presente sin comprometer el futuro. Desde luego que tiene una dimensión medioambiental, pero las empresas, en cualquier actividad, es lo que hablábamos también anteriormente cuando decía la diferencia entre la audacia y la temeridad, ¿no? Y luego el análisis del error, o sea, pasar de qué es lo que salió mal al por qué salió mal. Eso es lo que le puede dar valor, ¿no? Y ya una última para terminar y fijar una idea, que es esto de la inteligencia. Está tomada de la estrategia de inteligencia británica de hace algunos años para explicar el contraste entre conocimiento e inteligencia. Conocimiento es saber que el tomate es una fruta. Inteligencia es no ponerlo en la Macedonia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Isaac. Ha sido un placer venir a esta clase. Yo cuando Carmen me propuso participar en esta mesa, yo te conozco, he seguido y sabía de la complejidad de tu personalidad, pero no te había oído dar una charla sobre el ICES, donde no nos hayas hablado de internacionalización, pero nos hayas puesto a todos en la dinámica de que en nuestras empresas y en nuestras organizaciones nos preocupemos de las preguntas y no de las propuestas. Y a mí me ha parecido que es una intervención que nos va a exigir mirar las transparencias, reflexionar sobre ellas y hacernos muchas preguntas. Y lo digo porque yo, en otro orden de actividades, oyéndote me siento un poco avergonzado de un informe de iniciativa propia que hicimos en su día sobre internacionalización de la empresa española, porque nos dedicábamos a mirar cómo operar en esos ámbitos donde tú has desarrollado mucho de tu actividad, en esas latitudes que no existían para España. Yo, cuando he visto tu transparencia del año 84, he recordado que en el año 84 una de las empresas patrocinadoras de este desayuno, su obsesión no era salir, sino que AT&T viniera a España. Eso iba ligado a su vez a si entrábamos o no en la OTAN, pero la internacionalización no pasaba más allá de Tomelloso. No se había ido todavía a Chile, que fue la primera iniciativa, y el mundo era un mundo exterior y los negocios eran negocios nacionales. El avance tan tremendo de la economía española en estos años se debe en parte a la acción de muchos de vosotros, y especialmente a algunos como tú, que habéis estado en ámbitos que cuando uno lee tu currículum dice, es que ha estado en sitios que ahora nos parecen que son esos mercados a los que hay que ir para ir abandonando poco a poco la Unión Europea, que para que el peso sea menor, y para que el mapa que has puesto del ICES coreano lo tengamos todos en la cabeza. Es muy duro ver que España casi se sale del mapa por la izquierda, o sea que hemos pasado de estar en el centro a ese lateral, y es muy duro hacer entender a nuestra sociedad que tenemos que ser muy productivos, como tú decías, y que tenemos muchas capacidades, pero que a lo mejor los retos no están fuera, están en el tamaño de las empresas. Por eso ha sido, me parece, que de esas conferencias que cada una de las transparencias nos van a obligar a repensar, y te tenemos que felicitar. Nos has dejado a todos muy asustados, porque yo, que he moderado varios coloquios de estos, me he encontrado a veces con 15, 20 preguntas. Y ahora solo algunos osados como Margarita se han permitido formular alguna pregunta, ¿eh? O sea que yo, cuando he visto que solo tengo 2 preguntas y claro, tengo que acabar a las 10:30, y o me enrollo yo un poco o os despedimos a las 10:20, y no es eso, habéis pagado por estar aquí hasta las 10:30. Entonces tenemos 2 preguntas, y a la vista de ellas yo creo que puedes avanzarnos cosas sobre el ICES, pero también es posible que surjan otros comentarios y que acabemos bien. Felicitarte, agradecerte tu presencia, y ya te digo, yo llevé a Isaac a hablar de inteligencia, pero era en otro ámbito, estaba más comedido, tenía menos tiempo y no nos dio una lección tan directa y tan impactante como esta. Fue mucho más centrado, se mantuvo muy moderado, porque él sobre todo es ese sabio discreto que no tiene por qué contar todo lo que sabe, pero hoy nos ha hecho un alarde realmente importante. Empecemos por la pregunta de Margarita. Margarita del Cos pregunta, siguiendo la línea del conocimiento es poder, ¿se favorece desde el ICES que las empresas y sus técnicos accedan al EDS, la plataforma creada por el MIT y Harvard, para avanzar en innovación, que ahora es la clave, que es cada vez más colaborativa? Pues sí, muchas gracias por la pregunta también, y gracias, José Manuel, por esto. Yo, lo primero es animar a que haya más preguntas, y además de cualquier cosa concreta también la respondo. Sí, la sé. Vamos a ver. Nosotros, voy a aprovechar un segundo la pregunta de Margarita para encuadrar lo que ha sido nuestro planteamiento estratégico en estos 4 años, el que es que está imbuido de esta manera de ver las cosas, ¿no? 3 objetivos estratégicos fundamentales: empresa, estrategia y evaluación. Lo primero, lo que ha supuesto es aumentar la cercanía a las empresas para entender mejor lo que son sus necesidades, entender que hemos pasado de ser una organización que tenía más dinero
del que podía gestionar directamente a través de su gente, y nosotros mismos hemos favorecido la creación de un tejido asociativo que pudiese ayudarnos a distribuir ese dinero, a entender que ya no era posible que nos quisieran por nuestro dinero, tenían que querernos por nuestra capacidad de aportar valor, y eso requería cercanía. Requería cercanía, requería organizarnos estratégicamente, porque aun cuando se tiene dinero no se puede hacer todo en todas partes. Y luego, y muy importante, la evaluación. Nosotros todos nuestros instrumentos los evaluamos, pero quien lo evalúa es la empresa. Es decir, le preguntamos a la empresa no si le parece bien, si les hemos tratado bien o no, que eso es el monitoreo de calidad, sino si realmente le ha servido para lo que le tenía que servir. Y a partir de esos 3 pilares, 4 objetivos estratégicos, los que he mencionado anteriormente: ensanchamiento base exportadora, diversificación de mercados, incremento del componente tecnológico, puesta en valor de los intangibles. El ensanchamiento de la base exportadora, pues tenemos que estar muy satisfechos, un aumento casi del 50%, en torno del 50% en 4 años. Tenemos hoy 150.000 agentes activos en la exportación de bienes en España, donde teníamos 100.000 en números redondos hace 4 años. Estoy hablando de bienes. Si estamos hablando de servicios, estamos hablando del entorno de 20.000. Y además hemos funcionado con 3 principios, que son el principio de consolidación. Entendemos que la actividad de internacionalización, como hemos dicho, cuesta más dinero y más tiempo de lo que pensábamos. Principio anterior a ese y fundamental de adicionalidad. Las autoridades públicas están para hacer lo que el sector privado no puede hacer por sí mismo o tiene ya más dificultades para hacer por sí mismo, lo que decimos, lo que no haría o lo que casi o sería muy probable que no hiciera. Y principio de temporalidad. Es decir, nosotros nuestra ayuda la mantenemos en el tiempo 5 años. Es la forma en la que hemos encontrado una síntesis entre un modelo como el británico, que después de 6 años limita la ayuda a la empresa y repercute la totalidad del coste, o un modelo como el francés, que con carácter previo decide si la empresa está o no en condiciones, y si la admite, para entendernos, pues da una ayuda de manera indefinida. Nosotros hemos limitado a 5 años el apoyo a una misma empresa en un mismo mercado con un mismo instrumento, pero no limitamos el apoyo a la empresa, ni siquiera el apoyo a la empresa en el mercado. Lo que decimos es, mire usted, 5 años haciendo lo mismo en el mismo sitio, si funciona se lo paga usted, y si no funciona, pues quizá llega el momento que le demos una vuelta entre todos y nos planteemos hacer otra cosa. Y voy llegando a la contestación. Todo esto lo que supone es que hemos pasado de ser una organización que estaba fundamentalmente centrada en la solución de problemas a una organización que está orientada a la búsqueda de soluciones. Nuestro compromiso con las empresas cuando se internacionalizan es ayudarles a formularse la pregunta y acercarles en la solución de esa inquietud que puedan tener. Inquietud que cada vez más, dada la complejidad de la internacionalización, va a estar en ámbitos distintos al nuestro, en ámbitos muchas veces distintos a lo público y en ámbitos distintos a lo español. Eso supone, lo que algunas veces me han mirado raro mis compañeros, intentar que ICEX se transforme en una agencia de inteligencia. ¿Cuál es la esencia de una agencia de inteligencia? Que no se mide a sí misma por lo que sabe, sino por lo que es capaz de llegar a saber, y sobre todo porque es capaz de llegar a saber quién sabe y hacer el enlace y ponerlo en relación. Por lo tanto, la gestión de redes, la dimensión reputacional, es absolutamente esencial. Nosotros, concretamente, con el MIT, trabajamos en el ámbito de la biotecnología, hemos trabajado en el pasado en el ámbito de la promoción de las infraestructuras, y además hoy algunos de nosotros estamos pro bono incorporados en proyectos que tiene el MIT, por ejemplo en España, como es el Envision. O sea, estamos asesorando a como saben, ese ecosistema que se intenta crear de colaboración entre Boston, para entendernos, y Madrid, con la generación de nuevas empresas que tengan una base científica. Entonces, todo lo que sea colaboración, todo lo que sea inteligencia colaborativa, todo lo que sea uso compartido de los recursos, es algo que nosotros acogemos. Es verdad, y tenemos que reconocerlo, que tenemos unos ritmos de transformación que son los propios de la administración
General del Estado, donde la flexibilidad no es necesariamente la cualidad más acusada de nuestras estructuras. Ahora bien, en estos 4 años, en el entorno de las 500 personas que somos en ICEX, en números redondos en servicios centrales, después de las absorciones que ha habido de algunas entidades y algunas otras que están en marcha, hemos tenido 700 y pico cambios de responsabilidad. Yo no sé si habrá otra organización en la Administración General del Estado que haya tenido, en este entorno de rigideces, una disposición y una capacidad de reasignarse a ese ritmo. Nosotros, en la Dirección General de Internacionalización de la empresa, llevamos ya 3 reestructuraciones. Eso, en términos de cultura corporativa, ha supuesto un cambio enorme, porque supone, primero, cambiar la forma en la que nos relacionamos con las asociaciones, supone potenciar la forma en la que nos relacionamos con las empresas y supone privilegiar las competencias sobre los conocimientos. Supone realmente, en lugar de ayudar a nuestra gente a que hagan la transición de considerarse desde considerarse especialistas sectoriales a considerarse animadores o dinamizadores de comunidades que muchas veces tienen unos límites que ya son difusos. Entonces, todo lo que ha sido el cambio corporativo y la transformación de la organización en estos años ha sido drástico porque nos parecía, que es lo que hablamos, los límites de la eficiencia. Solo podíamos recorrer una parte del camino que necesitábamos recorrer haciendo lo mismo y sobre todo si íbamos a hacer lo mismo con menos. Entonces, o nos replanteábamos radicalmente la forma de abordar nuestra misión o no seríamos capaces de hacerlo. Y en ese sentido, la persecución de la excelencia, la incorporación de socios externos, como es el caso del MIT, pues a lo mejor para esta plataforma no, pero porque no ha llegado, no porque no ha llegado, no hemos tenido ocasión de hacerlo, pero allí donde lo hemos hecho, lo hacemos y además con esa pluralidad. En nuestra relación con el MIT hay cosas en las que ellos nos ayudan a nosotros, por decirlo coloquialmente, y hay otras, como este proyecto del Envision, donde ellos consideran que nosotros podemos ser quien les ayudemos a ellos con proyectos en los que ellos ya están funcionando. Bien, la otra pregunta es de Alfredo Crespo y pregunta si mantiene el ICEX relaciones con agrupaciones similares de otros países y si hay un intercambio de información. Sí, sí que las mantenemos. Está mi compañera Sara Ladra por ahí al final, que la veo que es que tiene entre sus responsabilidades fundamentales el mantenimiento de las relaciones. Yo creo que es un área que también ha sufrido un impulso importante y además dentro de esa vocación de, primero, extensión de las redes, segundo, compartir experiencias y aprender de los que lo hacen bien, necesariamente tenemos que colaborar con ellos, sin duda. Sí, aquí, además, por ejemplo, en los últimos tiempos le hemos dado un impulso muy fuerte al ámbito de la colaboración con instituciones multilaterales y particularmente con instituciones financieras multilaterales, y en algunos de los proyectos estamos ya trabajando para apoyar a nuestras empresas en el abordaje conjunto con empresas de otros países de oportunidades en terceros mercados. Nosotros consideramos que de la misma manera que nuestras empresas ven ya algo completamente normal, las alianzas, los acuerdos con empresas de fuera de nuestro país, nosotros tenemos que hacer otro tanto. Y en ese sentido me gustaría destacar que ha sido un cambio muy importante en nuestra orientación lo que supuso la integración de Invest in Spain dentro de lo que es ICEX. Como saben ustedes, Invest in Spain es el organismo encargado de la atracción de la inversión extranjera hacia nuestro país. A nosotros nos parecía que un país como el nuestro, donde el 40% de nuestras exportaciones se generan por empresas de capital extranjero, trazar una línea entre lo que es el fomento de la internacionalización y la exportación y lo que es la atracción de la inversión, pues es primero muy difícil conceptualmente y nada operativo ni útil en términos prácticos. Entonces nosotros también nos hemos dado cuenta que una forma
de facilitar nuestra internacionalización y nuestras exportaciones atrayendo a las empresas extranjeras, hay aquí algún representante, y además hacerlo entendiendo que esas empresas han sido absolutamente fundamentales en la difusión fuera de nuestras fronteras de las capacidades y las potencialidades de nuestro país en momentos muy difíciles como los que hemos pasado. Entonces, al final, entre todos lo que tenemos es que reforzar el ecosistema digamos, la construcción realmente de España como una plataforma atractiva para generar negocios y para tener capacidad de generar prosperidad a través de la competitividad. Bien, Fernando Ejido de Fujitsu hace una previa reflexión antes de la pregunta. Carlos Espinosa de los Monteros, presidente de Marca España, condena en sus ponencias que cuando alguien critica a un francés suele ser británico, cuando alguien critica a un italiano suele ser alemán, pero cuando alguien critica a un español suele ser un español. ¿Por qué tenemos mejor imagen de marca fuera que dentro? ¿Es posible que nuestra falta de credibilidad en nuestras capacidades nos esté limitando en la apuesta por la internacionalización de nuestras empresas? Y luego hace una referencia al aceite español contra el italiano. No se queda ahí. Yo esto del aceite informaremos al presidente de CD, que lo cita, ¿verdad? En las juntas directivas suele salir el enfado que le produce ver aceite italiano en las estanterías de los supermercados extranjeros y no español. Entonces le diremos que desde el ICES hay ya muy claramente esto, que también hay otros asistentes a este desayuno que preguntan por lo mismo, y esperemos que pongan más aceite español en las estanterías para que don Isidro quite eso de la coda con la que a veces se refiere a esta internacionalización. Muchas gracias también por esta pregunta y por la anterior. Nosotros creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de la mejora de la marca de nuestro país que se ha producido estructuralmente en los últimos 20-30 años, con independencia de que es verdad que en años recientes, pues por razones sobradamente conocidas por todos, pues se han perdido posiciones que se han recuperado también últimamente. Yo creo que los españoles es verdad que somos dados a criticar lo español. Sí, lo que pasa que también somos paradójicos, ¿no? Y cuando eso lo critica alguien que no es español ya no nos hace tanta gracia. Pero creo que hay... Yo me gustaría señalar que en los últimos años quizá el cambio más importante que se ha dado es en la seguridad con la que los españoles se mueven por el mundo, desde el punto de vista también empresarial, ¿no? Creo que los españoles nos movemos por el mundo sabiendo que hay empresas de primer nivel en cualquier sitio donde vamos. Creo que los españoles nos movemos por el mundo sabiendo que hay magníficos ejecutivos españoles en empresas extranjeras fuera de nuestro país. Creo que los españoles somos conscientes de que las empresas extranjeras, cuando vienen a nuestro país, generalmente ponen al frente de las mismas a españoles. Y yo agradezco mucho esta pregunta porque me da la oportunidad de decir una cosa que creo que es muy oportuna aquí en CEDE, y aunque pueda ser políticamente correcta, no por ello voy a dejar de decirla, ¿no? Creo que una de las cosas más sobresalientes que tiene nuestro país desde el punto de vista humano son sus ejecutivos. O sea, las empresas españolas están muy reconocidas, pero en términos, en el mundo empresarial solo hay una cosa que está más reconocida que las empresas españolas, que son los ejecutivos españoles. Será por algo. Digo, por supuesto que tenemos mucho que mejorar como país, en nuestro sistema educativo, lo que sea, pero los españoles, como ejecutivos y como directivos, todo el mundo sabe que es un valor seguro. Es un valor seguro en capacidad de trabajo, lo es en asunción de riesgo, en resolución de problemas y en capacidad de gestión de situaciones difíciles y situaciones ambiguas. Yo creo que uno de los grandes activos que tenemos los españoles de cara al futuro, que es un mundo cada vez más, digo, los negocios internacionales, que es un mundo cada vez más incierto, es la soltura con la que nos desenvolvemos en la ambigüedad. Yo creo que todos los que hemos tenido oportunidades para tratar con otros, vemos que eso forma parte de nuestra vida en casi cualquier orden.
y además ahí también somos capaces de funcionar en una esquizofrenia casi constructiva, en la que somos muy tajantes en nuestras expresiones, pero bastante tolerantes a la ambigüedad luego en nuestra práctica. Entonces yo creo que en esto de la imagen de España pasa igual. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que pensamos. Yo creo que la mayoría de nosotros tiene un legítimo orgullo de ver lo que hemos conseguido. No hablo ni en estos 4 años ni en los últimos 10, no hablo en las últimas décadas, con independencia de que tenemos quizá también una ambición y a veces hasta una inseguridad, esto ya es una opinión muy personal, que nos lleva a lo mejor a ser un poquito más hipercríticos, ¿no? Pero hablando también en relación al aceite, yo creo que los españoles, en según qué productos, si vamos al agroalimentario, la mayoría de nosotros somos moderadamente chauvinistas, por ejemplo, en los productos de calidad. O sea, la mayoría de los españoles prefieren, cuando tienen que comprar un buen vino, comprar un buen vino español. El aceite se verá por allí, pero es casi una herejía en España comprar un aceite que no sea un aceite español. Aceitunas, o sea, no, yo creo que, insisto, creo que nuestras expresiones van por una dirección, pero nuestra práctica va por otra, y que somos muy conscientes de lo que son nuestras potencialidades, a pesar de, bueno, de que es indudable pues, que hemos atravesado una época extraordinariamente difícil, ¿no? Por último, Fernando Moroy hace una pregunta que es recurrente en CEDE en muchos ámbitos, pero que tú la has vuelto a provocar. Y es que llevamos mucho tiempo en la necesidad de que nuestras empresas pymes aumenten su tamaño. ¿Por qué no se hacen? ¿Qué barreras existen? ¿Fiscales, financieras, idiosincrasia del empresario español? Esta es una pregunta recurrente en CEDE y a mí me parece importante que también desde el ICES, con las preguntas que vosotros hacéis y las propuestas, nos ayudéis a esta transformación que necesita la economía española. Sí, pues muchas gracias, Fernando, por la pregunta. Vamos a ver, es un hecho que esta necesidad está reconocida así por todo el mundo y particularmente por el gobierno, y hay una ley de emprendedores que recoge esa preocupación. Nosotros en ICEX, voy a contestar las dos preguntas a la vez, tenemos determinadas limitaciones a la hora de operar. En el tema de ayudas, nuestras ayudas están condicionadas a pymes. Estamos hablando de ayudas económicas, pues por pymes dentro de la definición europea, y están así determinadas por legislación europea de ayudas públicas, para entendernos. Pues no quiere decir que no trabajemos con las empresas con las empresas grandes, en otros regímenes, ¿no? Y que no estemos fomentando esos ecosistemas y que no tengamos programas como el ICEX Integra, que básicamente, os lo digo en 2 palabras, lo que hace es, en aquellas ocasiones en las que detectamos un gran proyecto español que gana una empresa española en el extranjero, facilitar el acercamiento de esa empresa con potenciales subcontratistas en aquellos campos que la empresa ha detectado como potencialmente importantes para ellos. Y eso a veces lo hacemos aquí en origen y otras veces lo hacemos allí en destino. Y de verdad que una de las experiencias más gratas en estos 4 años, los que he tenido el honor y el privilegio de tener esta responsabilidad, es ver cómo se están dinamizando esos ecosistemas de ayuda mutua, ¿no? Yo creo que muchas veces tamaño es una referencia, pero peor que la falta de tamaño es la voluntad de ir por libre, que no es necesariamente lo mismo. Tenemos también el ejemplo italiano, empresas que son pequeñas y que sin embargo tienen una tradición de apoyo mutuo y de compartir información que las hace a veces aprovechar las potencialidades de la ligereza de la estructura, que siempre tiene sus ventajas, con la capacidad de llegada que da el funcionar también en red, ¿no? Pero nosotros tenemos una iniciativa en la que estamos embarcados con Bankinter, con el Círculo de Empresarios, por ejemplo, por detectar 2 agentes muy relevantes de 2 ámbitos diferentes al nuestro, como es el proyecto Creciendo, y en la que hay adheridas, somos los 3 socios fundacionales, y en los que hay adheridas pues una quincena de instituciones empresariales algunas, académicas otras, que se llama Creciendo,
y que tiene el proyecto, tiene como objetivo fundamental la identificación de 100 empresas españolas con capacidad de convertirse en empresas auténticamente grandes y situarse, afianzarse en niveles de facturación, pues, de esos que no están excesivamente alejados de los 1.000 millones de euros. Y ahí hay muchas cosas que pueden faltar. Básicamente creo que hay que entender que una empresa cuando crece cambia. O sea, estamos hablando de crecimiento, pero quizá deberíamos hablar de desarrollo. Pues es una palabra que tiene tintes, ¿no? Crecer es cuando una cosa se hace más grande, desarrollo es cuando una cosa se transforma en algo diferente. O sea, cuando el crecimiento de las empresas va asociado a un desarrollo y un proceso de transformación para el que hay que ser capaz. Y por cierto, en las distintas fases, y lo vemos todos, el que los equipos directivos, que son muy buenos para fundar y lanzar una empresa, no necesariamente son luego los mejores para fomentar su desarrollo, ni para gestionar su desarrollo una vez que se ha alcanzado, etc. Pero yo creo que hay un elemento fundamental, y es la ambición. La mayoría de las empresas no crecen o dejan de crecer porque no quieren seguir haciéndolo. Yo creo que el salto... en España somos un país donde hay aproximadamente 3.200.000 empresas, por decirlo así, de las que 1,5 millones tienen empleados. La diferencia entre el fenómeno habitual del autónomo, hablo conceptualmente hablando, y el emprendimiento, si no es un puro rebranding, residirá justamente en que el emprendedor surja con esa voluntad manifiesta de hacerse grande. Esa es la diferencia fundamental entre el autoempleo y la búsqueda del crecimiento de las empresas, teniendo en cuenta que la actividad empresarial es muy loable, aparte de muy necesaria, fundamentalmente porque la mayoría de los proyectos empresariales fracasan. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que 5 años después el 20% de las empresas son las que quedan. 5 años después. O sea, es una actividad de enorme riesgo que no está suficientemente valorada por la sociedad. Ahora bien, cambio, yo no sé si es el único cambio, el más importante, en algunos se está trabajando, pero desde luego hay un cambio que es una condición sine qua non para ser grande, y es querer serlo. Y esa ambición muchas veces no se aprecia. Bien, ahora tenemos un aluvión de preguntas y las voy a leer todas seguidas o las voy a sintetizar, y te pido también unas respuestas telegráficas porque es muy norma de la casa acabar en hora. Y yo tengo que decir una cosa porque me he sentido muy, aunque he hecho la mili en el Ejército del Aire, lo de la infantería, quiero hacerte una pequeña puntualización, porque los que somos bajitos nos sentimos enseguida aludidos. Bien, hay una primera pregunta de qué sectores destacaría en cuanto al nivel de internacionalización de las empresas españolas. Hay otra respecto a los últimos datos de exportaciones en Alemania que no han sido buenos, y si esta pérdida de reputación debido al caso Volkswagen puede lastrar e impactar en nuestras exportaciones. Y hay una última que se refiere a que ciertamente tenemos ejecutivos buenos, nuestros conocimientos técnicos y nuestro recorrido a nivel mundial es adecuado, pero sin embargo parece que España carecemos de determinados medios y que son necesarios hoy en día, como son los temas relativos a la ciencia y la innovación, y cree que se está haciendo algo al respecto o es consciente de este problema. Bueno, gracias también por estas preguntas tan sencillas. Respecto a los sectores, a mí se me quedó grabado cuando me vino alguien del sector agroalimentario una vez y me enmendó la plana con toda la razón, ¿no? Estábamos hablando de sectores innovadores. Me dijo, oye, será un desliz, pero deja de distinguir entre sectores innovadores y no innovadores, porque como poco estás mostrando una enorme ignorancia acerca de lo que estamos haciendo en el sector agroalimentario. Yo, que tengo la oportunidad luego de ir a asistir invitado al CDTI, al Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación, he podido ver que el sector agroalimentario es el sector que más se ha implicado en proyectos CDTI en materia de modernización de la manufactura. Entonces, la primera idea es que existen empresas innovadoras.
Y es verdad que hay sectores donde hay mayor número de empresas innovadoras y que hacen un mayor esfuerzo en la innovación. Y pasa otro tanto en el sector de la internacionalización, ¿no? Yo destacaría, por ejemplo, justamente en el agroalimentario, el enorme desarrollo que hay en materia de internacionalización. En números redondos, el 18% de nuestras exportaciones en valor, hablo de bienes, son son del sector agroalimentario. Pero luego, por compartir algunas pinceladas, tenemos a esos sectores de los que nadie se da cuenta, ¿no? Y no he hablado nada de servicios. Nosotros exportamos 2 euros de bienes por cada euro de servicios que exportamos. Lo que ya sabe menos gente es que el turismo es en torno al 40% de los servicios que exportamos. El 40%. Y aun quitando los servicios, el turismo, seguiríamos teniendo en el comercio mundial de servicios una cuota mayor de la cuota que tenemos en bienes. No está mal para un país que se dice que tiene un problema de competitividad, donde vuelve a ser en servicio básicamente lo que se está exportando es talento y es conocimiento. Si uno coge el calzado, más o menos 2.500 millones de exportación, coge el azulejo, por ir a 2 sectores que son extraordinariamente referentes de los que somos referentes en el mundo y sectores maduros, pues el calzado y el azulejo, que el azulejo es otro tanto, unos 2.500, insisto, donde somos gama alta mundial, creo que es relevante, por ejemplo, decir que el calzado, el segundo par más caro, por pares de zapatos, el segundo mercado donde exportamos más caros es China. Es decir, vender zapatos en China tiene mérito y solo tiene una explicación. Es cuando hablamos del cuarto objetor intangible, es porque en China vendemos lo mejor de lo que tenemos. Bueno, pues esos 2 sectores suman una exportación que es inferior a la exportación de servicios informáticos a empresas. España, por ejemplo, nosotros lo vemos cuando vamos a Estados Unidos, es un referente mundial en materia de servicios, IT, B2B, servicios profesionales. Entonces, creo que lo que hay sobre todo son nichos de excelencia y empresas que hay que buscar en cada caso. El tema de exportaciones de Alemania, reputacional, yo sinceramente le daré una vuelta, no se me había ocurrido. Lo bueno y lo malo es que no se me había ocurrido, lo bueno es que no se me había ocurrido porque nadie me ha hablado de ello. Y lo bueno, también de los privilegios de este puesto es que uno está permanentemente en contacto con todo tipo de sectores. Nadie me ha expresado preocupación acerca de que pueda tener un impacto sobre nuestras exportaciones lo que ha pasado en Volkswagen. Y yo creo que la desaceleración de las exportaciones de Alemania, y esto sí que me atrevo a decirlo, tiene más que ver con el hecho de que China está desacelerándose en sus importaciones, como hemos tenido ocasión de ver hace 2 días. Por cierto, otro sector excelente. Alemania es el primer sector de exportación de máquina-herramienta española. Porque cuando hablamos de China, vender máquina-herramienta a Alemania creo que también dice mucho acerca de la calidad de lo que se produce en nuestro país. Y luego, la ciencia y la innovación, limitaciones que tenemos. Bueno, vamos a ver. Creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante en una coyuntura muy difícil por maximizar el impacto de las inversiones que se hacen en ciencia e innovación. La competitividad reside en la capacidad de innovar y de incorporar valor añadido, sin duda. Que la innovación es un factor importante, yo por eso siempre hablo de las 3 Is, inteligencia, internacionalización e innovación. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría destacar que, además de lo que ya se hace, tenemos que ser capaces de internacionalizarlo. En ese sentido, nosotros hemos establecido una relación con la Asociación Española de Industrias de la Ciencia extraordinaria, y lo que nos damos cuenta es que la internacionalización, de hecho, de la ciencia y de la innovación y de la tecnología que ya tenemos está muy por debajo de lo que es su potencial. Y que es verdad también, reconociendo nuestra propia responsabilidad, que en estos últimos años hemos estado más dados, hasta esta última etapa, a estar internacionalizando sectores con los que nos sentíamos más cómodos, sobre todo porque teníamos instrumentos que valían para esos sectores.
sin darnos cuenta de que para internacionalizar la innovación y la ciencia necesitamos hacerlo de otra manera, y es en lo que hemos venido trabajando estos últimos años, yo creo que también con resultados muy positivos. Pues muchísimas gracias, Isaac. Hay gente que tiene que coger aviones y está pasándolo mal con esta facundia tuya. Simplemente acabar. Los de infantería a veces es que no ven detrás de la colina, pero son los que toman el terreno, y a mí me ha encantado esto de que digas que no hay inteligencia si no se involucra a los de operaciones, y entiendo que en esos están los de infantería e incluso los que no llegamos a la infantería porque ya no nos quieren en los ejércitos. Muchísimas gracias y felicidades por esta brillante exposición.